columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenas noches, hermanos, bienvenidos de nuevo. Vamos a la palabra de Dios, por favor, vamos a avanzar. Espero que el tiempo me alcance para poder dar lo que hemos preparado. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, por favor. Vamos a leerlo y ahora que lo vamos a leer, préstele atención a cada palabra para que, pues de una manera resumida voy a hablar de lo que hasta ahora hemos visto, que me parece muy importante mencionarlo, muy interesante. Dice así, vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2, así sucesivamente, y en el versículo 8 todos juntos. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Ustedes? Versículo 3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Siguiente. Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? 6, ¿ustedes? Versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Todos? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Muy bien, hemos visto que en su interpretación está implícita, pero no expresada con tantas palabras, una condenación de la falsa interpretación que los rabís, que los fariseos, que los intérpretes de la ley habían puesto sobre este mandamiento, y que en los días de la peregrinación terrenal de Cristo habían sido ampliamente propagada por los escribas y fariseos. Ellos eran completamente ignorantes o dejaban poco lugar a su enseñanza para las siguientes verdades, que también resume la enseñanza de Cristo que nos presenta aquí. Vamos a observar aquí 5 principios que ya los he mencionado de una manera general. Y primero vamos a ver que la necesidad no tiene ley. Aquí vamos a encontrar que cuando hay una necesidad no hay ley. ¿Qué significa esto? Aunque por supuesto las leyes ceremoniales fueron instituidas para ser obedecidas, habría sido difícil probar que aún entonces una ley superior, en este caso el principio de que la vida y la salud humana debe de ser preservada. ¿Cuál era el asunto aquí? ¿Qué problema se está presentando aquí? ¿Por qué razón estaban arrancando espigas los discípulos? ¿Sí entendieron lo que leímos, verdad? ¿Por qué razón estaban arrancando espigas los discípulos? Tenían hambre, había una necesidad. Ahí tenemos que analizar este principio que Jesucristo nos está enseñando. Importante es esto, hermanos, el principio de que la vida y la salud humana debe de ser preservado. Entonces no hay ley ahí. Cuando se trata de preservar la vida y la salud, entonces hay que atender, aunque existan normas, reglas. Ya vieron cuando en los hospitales la urgencia, lo que hay, el caso de vida o muerte, lo que se está haciendo hay que detenerlo, hay que frenarlo y hay que atender los casos de vida o muerte. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Entonces vemos la necesidad aquí presentada. Y con mayor razón habían buenos motivos en el caso de Jesús y sus discípulos para poner de lado una regla acerca del día de reposo, que más bien aquí vemos que era una exageración rabínica. Una observancia que estaba fundada en nada más sólido que una mala interpretación y una mala aplicación de esta ley, de esta regla. Ellos le estaban exagerando. Y vemos otro principio, toda regla, el segundo principio que observamos aquí, toda regla tiene su excepción.
Esto es un principio que también vamos a encontrar aquí. Toda regla tiene alguna excepción. En este caso, la excepción es el principio básico expresado por Jesús. Cualquiera que sea la forma de expresar este principio básico se aplica siempre y en todo lugar. Ninguna regla debe de ser tan rígida. Jesús presentó el ejemplo de los sacerdotes. Puso Jesús el ejemplo aquí. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Decía Jesús, si ustedes quieren ser tan rígidos, tan estrictos, entonces los sacerdotes están profanando el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque en el día de reposo es cuando más trabajo tienen los sacerdotes. Entonces, si ustedes son tan rígidos, sienten a los sacerdotes, condenen a los sacerdotes. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús aquí? Que toda regla, por favor, hermanos, grabémonos esto, porque esto nos va a ayudar a alejarnos y apartarnos de esa rigidez que a veces nosotros mismos también lo practicamos. Ninguna regla, hermanos, ninguna regla es sin excepción. O sea, toda regla tiene sus excepciones. Toda regla. Este es un principio que Jesucristo nos está enseñando aquí. ¿Cómo podrían los sacerdotes realizar su tarea en el día de reposo? Por favor, noten la rigidez y el extremismo religioso farisaico. Cuidémonos, por tanto, nosotros mismos de no caer en ese mal y en ese error. Porque es posible que ahora, en estos momentos, alguien esté en ese problema. Examinémonos, hermanos. No seamos tan rígidos en las reglas. Y Jesús nos está mostrando aquí este principio. Tercer principio, siempre es correcto hacer misericordia. Palabra de Jesús, misericordia quiero. Versículo 7, por favor, hermano. Mateo 12:7. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Debido a su rigidez, entonces ellos ya no aplicaban la misericordia, ya no miraban la necesidad. Ellos se habían vuelto indiferentes, inclementes, crueles, inhumanos, insensibles, debido a su rigidez y a su manera tan estricta de mirar las reglas. Así que, hermanos, el problema de los fariseos es que carecían de misericordia, no apreciaban la bondad. ¿Por qué razón? Por la rigidez en sus reglas. Y esa rigidez puede llevarnos a esto, a olvidar la misericordia, a comportarnos crueles, a ser inclementes, inhumanos, insensibles, como estos hombres religiosos. Por lo tanto, el hambre que acosaba a los discípulos de Jesús no pudo encender en los corazones de estos hombres críticos. Debieron ellos, como líderes religiosos, ¿qué debieron de haber hecho? Mostrar misericordia. Ellos mismos debieron de haberles ofrecido alimento. Pero debido a su rigidez, los condenaron, los acusaron, los enjuiciaron. ¿Cuántas veces nos hemos portado así? Por nuestra rigidez, por nuestro pensamiento tan cuadrado, tan rígido. Pero Jesucristo, el Maestro, nos está enseñando estos principios, hermanos, que para mí me está abriendo los ojos, me está dando luz para muchas cosas. Muchas veces tomamos decisiones, lo mencioné la semana pasada. Nosotros inclusive, como somos parte de la membresía, tomamos decisiones, tomamos acuerdos, pero debemos entender que todo acuerdo, toda regla tiene también sus excepciones. No debemos de ser demasiado rígidos, demasiado cuadrados. Siguiente principio, creo que es el quinto, ¿verdad? ¿O es el cuarto? No, ya no recuerdo, ya me perdí. El cuarto. El día de reposo fue hecho para el hombre y no viceversa, no al revés. El día de reposo fue instituido para ser una bendición para los hombres. Fue un día para mantenerlos con salud, para mantenerlos felices, para hacerlos felices, para hacerlos santos. El hombre no fue creado para ser esclavo del día de reposo.
Lamentablemente, los judíos tenían más cargas, ¿sabes cuándo? En el día de reposo que en los demás días de la semana. Descansaban más entre semana que en su sabbat. Ellos no anhelaban gustosamente su día de reposo, más bien ellos lo sufrían. Hermanos, el día de reposo es para disfrutarlo en la libertad del Señor y no sufrirlo como una carga. En esas exposiciones, espero que me dé el tiempo ahora, voy a demostrarles cómo el día sábado quedó abolido y ahora nuestro día de reposo es el primer día de la semana, que es domingo, el día del Señor. Así que este día debemos de disfrutarlo en comunión con Él, en comunión con nuestra familia y en comunión con su santa iglesia. Y no tenerlo como una carga insoportable o difícil de llevar. No estar pensando a ver a qué horas termina de hablar el pastor, porque como que ya se está tardando mucho. Sino venir los domingos, el domingo, el día del Señor, disfrutarlo. Es un día dedicado al Señor, santificado al Señor, para el disfrute nuestro, para nuestra edificación espiritual y para darle gloria y honra al Señor. Y finalmente vemos el último principio, que el Hijo del Hombre es Rey y soberano sobre todo, incluso el día de reposo. Así que, hermanos, aquí encontramos algo magnífico de parte del Señor Jesucristo. Así que, como dice en el versículo 6, algo más grande que el templo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dice el versículo 8, por favor. Finaliza y concluye Jesús la discusión. ¿Cómo concluyó Jesús la discusión? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que no tiene nada que decir, no tiene nada que acusar, porque sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban obedeciendo a su maestro, al Señor del día de reposo. Jesús acaba de declarar inocentes a sus discípulos. Y aunque ellos los estaban acusando de culpables, Jesús los declaró inocentes, porque ustedes no tienen misericordia y acusan al inocente. Sin duda alguna, ellos no tenían culpa con respecto a la acusación planteada en su contra por los fariseos, porque el comer este alimento estaba haciendo lo que Jesús permitía. Los discípulos estaban haciendo esto porque Jesús se lo estaba permitiendo. Ellos estaban reconociendo su señorío en vez del señorío de los fariseos y sus tradiciones, que con frecuencia era una necedad. Los discípulos estaban actuando correctamente al hacerlos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es ciertamente Señor del día de reposo y el Señor Jesús se los estaba permitiendo. Así que no hay ningún problema, porque ahí estaba el jefe, ahí estaba el dueño del día de reposo. Estaban en lo correcto cuando ponían su obediencia a Él por encima de la esclavizadora observancia de un arbitrario ritual sabático hecho por hombres. Ellos habían inventado, ellos habían aumentado más reglas en el día de reposo de su propia imaginación. No es el Hijo del Hombre, como dice al final, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo dijo en otro pasaje: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id. ¿No sería entonces Señor del día de reposo también? Culpables son quienes se imaginan que pueden honrar el día de reposo mientras deshonran al Señor del día de reposo, como hacían los fariseos. El día de reposo era un día de reposo, era un día para disfrutar, era un día para ser felices, era un día para estar en paz. Pero ¿qué pasaba? ¿En qué lo habían convertido estos hombres perversos? Que habían malinterpretado la ley y habían impuesto cargas en los hombres, que esto se había vuelto una pesadilla. ¿A qué se dedicaban ellos? Dice que acechaban a Jesús en los días de reposo. Y esta era la costumbre de ellos: acechar a la gente, estar vigilando a la gente.
estar sobre de ellos, para que apenas ellos den un paso más de los pasos permitidos en el día de reposo. ¿Para qué? Para acusarles. El Señor Jesucristo honró el día de reposo, asistió regularmente a los servicios de la sinagoga en ese día, y también lo hizo en otros días, pero especialmente el día de reposo. También lo honraba haciendo actos de misericordia y de sanidad en ese día. Hermanos, hoy en la mañana específicamente nos enfocamos en esto. Jesucristo hizo más milagros en el día de reposo y lo hacía a propósito. ¿Por qué? Porque el día de reposo es para hacer bien, es para hacer misericordia. Es decir, nosotros como discípulos de Jesucristo debemos de hacer bien en el día de reposo. El hacer el bien, el hacer misericordia con mis hermanos, el hacer misericordia con mi prójimo, mi vecino, así como lo hacía Jesucristo. También lo santificó descansando en la tumba ese día, santificando así la tumba para sus seguidores. Además, le hizo justicia cumpliendo su significado simbólico. Muy bien, hermanos. Ahora, seguimos hablando del mismo punto. ¿Saben qué mandamiento está en discusión aquí? Hay un mandamiento aquí que se está presentando. ¿Por qué los fariseos eran tan rígidos? ¿Por qué para ellos era tan importante el día de reposo? Porque esto era parte de uno de los 10 mandamientos, el 4º mandamiento. Y hoy voy a hablar de esto. Voy a iniciar ahora. A lo mejor me van a dar 2 o 3 exposiciones para finalizarlo, pero vamos a aclarar porque aquí, hermanos, hay una tremenda y profunda enseñanza acerca de este 4º mandamiento, acerca del día de reposo. Vamos a hablar la verdad del 4º mandamiento. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por esta noche. Te pido por favor, Señor, que me ayudes a exponer, me ayudes a predicar, me ayudes a enseñar la verdad sobre el día de reposo. Por favor, bendito Dios, que se pueda comprender tu palabra. Ayúdame, Señor, a utilizar las palabras, las ilustraciones, los ejemplos, para que puedan comprender mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Mateo, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, por favor. ¿Lo tienen? ¿Ya estamos aquí? Dice así. Atención, hermanos, quiero que preste atención a lo que vamos a hablar ahora. Tal vez usted dirá, es que ahora ya no es el día de reposo, eso era para los judíos. Pero hermanos, esto tiene que ver en nuestra práctica constante como creyentes, como discípulos de Cristo. Dice así el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por favor, siguiente, vamos a leer hasta el 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día de reposo que se está hablando aquí equivale al día sábado. En el primer mandamiento tenemos el objeto de la adoración. Atención, por favor, aquí. El primer mandamiento tenemos el objeto de la adoración. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? Dios. En el segundo mandamiento tenemos los medios de la adoración. En el tercer mandamiento tenemos la manera de la adoración. Se lo dejo de tarea ahí en Éxodo 20, puede leer por favor desde el versículo 1 en adelante, pero para que usted lea en su casa.
Y en este cuarto mandamiento, que es el que nos interesa ahora, tenemos, escuche, el tiempo de la adoración. ¿Qué tenemos en este cuarto mandamiento? El tiempo de la adoración. Vamos a ver aquí la importancia del tiempo. En este cuarto mandamiento tenemos un día señalado en que los hombres deben de dejar a un lado todas sus actividades y responsabilidades normales para buscar a Dios. Dios nos ha concedido 6 días de la semana para cumplir con nuestras obligaciones y ocuparnos de nuestros intereses legítimos. Un solo día de la semana ha sido señalado como un tiempo especial dedicado a la adoración del Señor. En otras palabras, el Señor ha reclamado un día como suyo, aunque la realidad es que todos los días son suyos. Dios sabe que todos los hombres tienen la tendencia de enredarse en los asuntos de este mundo, escuche, en una forma indebida. Tenemos la tendencia a dejarnos controlar y a dominar por las presiones de este mundo. Nuestras obligaciones y responsabilidades son tan grandes que frecuentemente nos es difícil apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y buscar a Dios en oración. Frecuentemente decimos: no he tenido el tiempo para orar, no he tenido el tiempo para leer, no he tenido el tiempo para estar con mi familia hablando acerca de las cosas de Dios. Hermanos, la realidad es esta, escuche, para adorar a Dios se necesita tiempo. Ese es el tema. Para adorar a Dios se necesita apartar un tiempo. La verdad es que se requiere mucho tiempo para cultivar y desarrollar nuestra relación personal con Dios. Somos criaturas del tiempo y nos cuesta tiempo meditar, nos cuesta tiempo concentrar nuestra atención en las cosas espirituales. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 5, no lo busquen, nada más lo estoy mencionando de paso, nos exhorta a redimir el tiempo porque los días son malos. Se refiere a la necesidad de aprovechar bien el tiempo y de obtener el máximo provecho de cada oportunidad. Cada creyente sincero debe aprender la importancia de tener cuidado con el uso de su tiempo. Cada día se necesita tiempo para orar. Cada día se necesita tiempo para estudiar la Biblia. Cada día se necesita tiempo para estar en comunión con Dios. Se necesita tiempo, hermanos, para disfrutar esa comunión con Dios. Si tú no apartas ese tiempo, no tendrás esa comunión con Dios. La importancia de un día apartado para adorar a Dios. Si no fuera por el cuarto mandamiento, escúcheme, ni siquiera tendríamos el día domingo como un día de descanso. La existencia de un día especial en el cual casi nadie está obligado a trabajar. ¿Sabe por qué razón existe el día domingo? ¿Sabe por qué razón existe en las reglas? Existe, hermanos, en todo trabajo ese derecho de un día de descanso. ¿Sabes gracias a qué? ¿Gracias a quiénes? Gracias a la influencia del cristianismo. Y en especial de este cuarto mandamiento. Por este cuarto mandamiento existe por regla y derecho un día de descanso. En todo trabajo, todos exigen, si no hay día de descanso, me corresponde por regla, por derecho. ¿Y sabe de dónde surge esto? Hermanos, surge de las Escrituras. A partir de los cristianos se crea estos derechos. En muchos países no cristianos, por ejemplo, en los países comunistas, no existe un día que sea apartado para la adoración de Dios. Debemos estar agradecidos con Dios por el hecho de que nosotros tenemos un día de adoración en nuestro país. Tenemos un día apartado. Nuestra comunidad, gracias a Dios, nuestra sociedad sabe que el día domingo se reúne la iglesia, se reúnen las congregaciones. Sin embargo, hay grandes multitudes de personas en este mundo, la mayoría, por cierto,
que se aprovechan del día de adoración para hacer todo lo que quieren. El propósito de este día es para el bienestar espiritual de los hombres. Sin embargo, la mayoría de las personas usan este día ¿para qué? Para divertirse, para ir al campo, para jugar deporte, para hacer fiesta y para satisfacer los deseos carnales. Pero Dios no lo estableció para eso. Dios lo estableció para tu bien espiritual. No toman en cuenta a Dios ni siquiera por algunos minutos. Usan el día de adoración, el día domingo, para sí mismos. Lo usan como un día dedicado para sus diversiones y sus pecados. Menosprecian y rechazan por completo la idea de que ese día pertenece a Dios. A muchos les molesta, les incomoda que les recuerden lo que estamos hablando ahora. Muchos llegan a decir que no tienen tiempo para ir a los cultos debido a que tienen cosas más importantes que hacer. Les parece ridícula la idea de dedicar un día al Señor porque en realidad no quieren tener nada que ver con Dios. Domingo tras domingo se olvidan de Él. El día de adoración sirve como un tiempo cuando los hombres pueden considerar en una forma especial su relación con Dios. Es necesario que exista tal día. Pero aún así hay personas que profesan ser creyentes, que consideran su obligación de asistir a los cultos y adorar a Dios como algo pesado. Ellos están conscientes que deben de ir el domingo a la iglesia, pero sin embargo ellos lo toman como algo pesado, como algo gravoso, como algo desagradable. ¿Cuántas personas que asisten a los cultos tienen un pensamiento semejante a lo siguiente? ¿Cuándo terminará este día? Ya quiero que termine este día. ¿Cuándo terminará el culto? Estoy cansado de tanta enseñanza bíblica. Preferiría estar en la casa, estar en la playa o estar haciendo otra cosa que estar aquí. Tales personas deben de recordar que el domingo es semejante al cielo. Escuche. El domingo es semejante al cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Acaso no vamos a adorar y a servir a Dios allí? Hermanos, cuando lleguemos al cielo va a ser un domingo eterno. El tiempo se detiene ahí en día domingo. Es decir, una eternidad dedicada al Señor. ¿A qué nos vamos a dedicar en el cielo eternamente? A adorarle. Y no puedes ser tú aquí en la tierra en este tiempo un día. Imagínate eternamente. Tal vez alguien dirá ahí, ay, qué aburrido, ¿de eso se trata? No, como que no me está gustando esto. Entonces el cielo no es para ti. El cielo será un domingo eterno, hermanos. Ahí no va a haber, como aquí, distraernos en nuestros quehaceres, en nuestras diversiones. ¿En qué otras cosas más podrían ser, hermanos? Nuestro pasatiempo, nuestro hobby, y ya sabes todo ese rollo de la psicología, y que si no le das esto al niño se va a traumar, y que si no lo sacas de paseo, y que si no va a la fiesta, si no lo va a la playa, si no lo metes en deporte, etcétera, etcétera. Aunque no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces, hermanos, les damos más importancia a esas cosas vanas que el día del Señor. Cuando estemos en el cielo vamos a adorar y a servir a Dios allí eternamente. Sin lugar a dudas, estaremos ocupados continuamente en las cosas de Dios eternamente. Por lo tanto, aquellos que profesan ser creyentes, pero consideran el guardar el día de adoración como algo penoso, como algo pesado, manifiestan que no estarían contentos en el cielo. Si aquí un día pones tu cara así como de aburrido, imagínate en el cielo un domingo eterno, un día de reposo eterno, dedicado al Señor. Todos aquellos que dicen ser creyentes pero no quieren guardar el día del Señor, el domingo, deben preguntarse por qué no lo quieren guardar. Deben examinarse a sí mismos para ver si realmente aman a Dios, porque pudiera ser que no irían al cielo. Si no irían al cielo, ¿a dónde irían entonces? Al infierno.
Hermanos, ahí no va a existir ningún domingo. En el infierno no va a existir ningún domingo. Escucha lo que estoy diciendo. En el infierno no va a existir ningún domingo y en el cielo va a haber un domingo eterno. ¿Dónde prefieres tú? ¿Te aburre el domingo aquí? ¿Te cansa? ¿Es penoso? Ya llegó domingo, hay que ir a la iglesia otra vez. El cielo será así eternamente. Muy bien. Vamos a analizar este mandamiento. ¿Y qué tiene que ver con nosotros este mandamiento? La frase dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos allá vamos a Éxodo 28, por favor, de ahí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta frase quiere decir precisamente esto: un día de descanso. Se refiere al cese de nuestras actividades normales. La frase para santificarlo quiere decir ponerlo aparte para un uso santo, dedicado al Señor. Los versículos 9 y 10 nos explican la manera como los judíos santificaron el séptimo día. Lo santificaron dejando de trabajar. El versículo 11 nos da la base de este mandamiento en el Antiguo Testamento. Dios terminó la obra de la creación en 6 días y cesó de sus actividades en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo ese día y lo puso aparte para el reposo de nosotros. Vamos a ver el significado ceremonial para ese día. ¿Cuál es el significado ceremonial para el día de reposo? El séptimo día, escuche esto, sábado, tiene un significado ceremonial y moral. Consideraremos ahora el significado ceremonial del día de reposo, sábado o séptimo día. El elemento ceremonial de este mandamiento es muy importante, escúcheme, porque nos enseña en primer lugar algo específico acerca de la obra de Cristo. Atención aquí, hermanos, aquí hay un mensaje profundo. Nos habla acerca de la obra de Cristo y el camino de la salvación, el día de reposo. En segundo lugar, un entendimiento del elemento ceremonial de ese mandamiento explica el porqué de su abolición y también el porqué los creyentes bajo el Nuevo Testamento guardan el día domingo. Y en tercer lugar, una comprensión del aspecto ceremonial del cuarto mandamiento, de este mandamiento, nos ayudará a contestar los errores de los adventistas del séptimo día y otras sectas, por ejemplo, algunos pentecosteses que bajo el Nuevo Testamento todavía consideran necesario guardar el día sábado. Increíblemente hay muchos creyentes que creen en las doctrinas del Nuevo Testamento, por supuesto, pero ellos piensan y creen necesariamente guardar el día sábado, porque guardar el día sábado es lo más bíblico correcto. Pero todo esto vamos a demostrar que ese día quedó abolido y actualmente la iglesia debe de respetar, debe de guardar el día domingo, el día del Señor. Tristemente tenemos que reconocer que este cuarto mandamiento es un asunto de mucha controversia hoy en día. Por ejemplo, los adventistas dicen que el día de adoración sigue siendo el día sábado. Y todos aquellos que se reúnen los domingos están equivocados. Con respecto al día sábado, los adventistas hacen las siguientes afirmaciones. Ellos dicen que el día sábado es de obligación perpetua. Dicen que es obligatorio para todos los creyentes bajo el Nuevo Testamento guardarlo. También dicen que la observancia del día domingo es de origen pagano. Entre ellos también dicen que el cambio del séptimo al primer día fue efectuado por un papa. También dicen que todos los que guardan el domingo llevan la señal de la bestia. Ellos dicen que es la marca de la bestia, es decir, del anticristo. Y también dicen que la marca de que son de Dios es que ellos respetan el día sábado.
que santifiquen el día sábado. Y entre ellos también dicen que es necesario guardar el séptimo día para ser salvos. ¿Cómo podemos contestar estos argumentos? Vamos a aclarar esto porque este es un tema en cuestión que tiene que ver con Mateo 12, la situación que se presenta aquí. ¿Qué tiene que ver con nosotros el día de reposo? ¿Tiene algo que ver con nosotros el día de reposo? Sí, tiene que ver mucho. Muy bien, ¿cómo vamos a contestar estos argumentos que se presentan en esta controversia que hay del día de reposo? En primer lugar, los 10 mandamientos, incluso este cuarto mandamiento, no fueron dados para salvarnos. De los 10 mandamientos, ninguno fue dado para que nosotros seamos salvos. El Nuevo Testamento enseña claramente que nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Por ejemplo, veamos los siguientes textos. Ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo... vamos a ver desde el versículo 1. Vamos al 10, hermano, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por favor, siguiente. Y que por la ley ninguno, vea cómo dice, se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Siguiente, hermano. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si yo quiero respetar las leyes para que yo pueda salvarme, ¿cuántas leyes tengo que cumplir? ¿Una? No, todas, las 10, por supuesto. A ver, siguiente, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y Cristo para eso vino. Precisamente para eso vino. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, siguiente, hermano, por favor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hasta allí. Vamos ahora a Gálatas, ahora capítulo 2, versículo 16. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escuche, nadie se justifica por las obras de la ley. Así que las obras de la ley, hermanos, no es para que nosotros nos salvemos. ¿Y entonces para qué es? Es para evidenciar y demostrar cuán pecaminosos somos. ¿Y por medio de qué vamos a ser salvos o justificados? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En segundo lugar, el Antiguo Testamento enseña que el día sábado era una señal entre Jehová, pero solamente para el pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo 31:12, por favor. Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, vamos a leer hasta el 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, dice, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Siguiente, por favor. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Siguiente, 6 días se trabajará, mas el séptimo día, o el día séptimo, día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Siguiente, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Siguiente, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Note por favor,
las expresiones específicas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Vayamos ahora, por favor, a Ezequiel 20:12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice así: 20:12. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Versículo 20, por favor, hermano. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. En conclusión, el sábado fue una señal hecha entre Dios y su antiguo pueblo, en el antiguo pacto con el pueblo de Israel. Tercero, bajo el antiguo pacto, las restricciones y los reglamentos que gobernaban la observancia del 7º día era de suma importancia. Por ejemplo, encontramos en el Pentateuco las siguientes reglas. Los judíos fueron obligados a dejar de trabajar y a dejar de hacer cualquier cosa que obligara a otros a laborar. Vamos a apuntar las citas bíblicas para que no nos alarguemos tanto. Ahí en Éxodo 29:10, lo acabamos de leer, y Deuteronomio 5:14, ya lo hemos leído. También notamos otra regla: se les prohibió, por ejemplo, encender fuego. Éxodo 35:3, hermano, por favor. Éxodo 35:3. Dios estableció estas reglas. 35:3. Dios estableció estas reglas, pero los escribas, los fariseos, le añadían, aparte de eso, le añadían ellos de su imaginación. ¿Qué dice? No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo o en el día sábado. Por ejemplo, se les prohibió recoger leña. Vayamos a Números 15:32, hermano. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Siguiente. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Siguiente. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y qué se tenía que hacer? Cumplirlo. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Siguiente. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Dios no juega. Dios lo dijo y Dios cumplió su justicia. Dios advirtió y dijo claramente: no van a trabajar, y lo que debían de hacer simplemente era obedecer. Ese es el día dedicado al Señor. Se les prohibía también preparar comida, por supuesto. Éxodo 16:22. Lo pueden buscar, es de 22 al 26. Y también se les prohibía viajar. Éxodo 16:29 al 30. Se les prohibía también llevar carga, se les prohibía comprar y vender. Ahí en Nehemías 6:15 al 19 pueden comprobar todo esto que yo estoy diciendo. Atención, hermanos, para que yo termine la exposición de esta noche. Estos reglamentos fueron obligatorios para todo el pueblo, incluyendo a los siervos y a los extranjeros que vivían entre ellos. Todo esto bajo pena de muerte para quienes quebrantaban estas restricciones. Era algo tan solemne, tan importante, tan serio, que el Señor no jugó. ¿Qué hicieron con aquella persona que recogía leña en el día de reposo? Lo apedrearon, murió. ¿Y qué creen que sucedió con las demás personas
cuando escucharon esto o cuando vieron esto. No. Dios no está jugando. El día de reposo es un día consagrado y dedicado para Él. Entonces, hermanos, decimos así, argumentamos de esta manera. Si los adventistas, los sabadistas, creen que todavía es necesario guardar el día sábado para salvarse, deben apegarse a las mismas restricciones. En los tiempos modernos, guardar el sábado significa no salir de sus casas, ¿no así sería? Ni prender la luz, ni usar aparatos eléctricos, ni tampoco el agua o el gas, ni cocinar, ni tampoco hacer nada que obligue a otros a trabajar. Cuando se les pregunta a los adventistas y a los demás sabadistas si guardan el sábado en esta manera, su respuesta inevitablemente es que no. Y así se condenan a sí mismos, porque Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Y si fallan en un punto, ¿qué hay que hacer con ellos? Apedrearlos. Si ellos argumentan así, o si tienes alguna confusión, espero que aquí se te aclare. Ahora bien, vamos a ver ahora la distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. Ya hemos dicho que este cuarto mandamiento tenía un propósito tanto ceremonial como moral. ¿Cuál es la distinción entre los aspectos ceremoniales y morales de esta ley? Los aspectos ceremoniales fueron temporales. ¿Me están escuchando? Los aspectos ceremoniales fueron ¿qué? Temporales. Y los aspectos morales son de valor permanente. Por esto, esta ley tiene un aspecto ceremonial, pero también moral. Los aspectos ceremoniales de la ley, escuche esto, eran figuras que apuntaban hacia verdades espirituales acerca de la persona y de la obra de Cristo. Los aspectos ceremoniales de la ley eran principalmente los ritos y las ceremonias relacionadas con el templo, los sacrificios, el sacerdocio y los días especiales, como por ejemplo la Pascua, el día de la propiciación y los demás días festivos. E incluso el día sábado semanal, como explicaremos más adelante. El Nuevo Testamento describe todas las cosas que formaron parte de la ley ceremonial como la sombra, es decir, figuras o tipos figurativos que apuntaban hacia la realidad, es decir, la persona y la obra de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Mire por favor cómo dice que la ley en su aspecto ceremonial tenía la sombra de los bienes venideros. Y esto es en referencia a Cristo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ese es en el aspecto ceremonial. Todo lo que los judíos practicaban ceremonialmente, hermanos, solo eran figuras, tipos, ilustraciones que estaban anunciando que vendría Cristo. Ya no serían figuras ni sombras, sino que sería una realidad. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, por favor. Dice: en cuanto a los días de fiestas, días de luna nueva o días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a qué. ¿Por qué no nos juzguen? Porque esto ya lo cumplió Cristo. En la persona de Cristo llegó la esencia, llegó la realidad. Entonces ya no se necesita que se practique ninguna ceremonia más, ningún ritual más, porque eso solamente eran figuras y sombras de lo que iba a venir. Y cuando llegó la realidad, Cristo, ya no se necesitó más de lo otro. ¿Me explico, hermanos?
o día de reposo, es decir, día sábado. ¿Hacia dónde apuntaba el elemento ceremonial del día de reposo? Colosenses, vamos a leer el siguiente versículo, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero ¿quién es el cuerpo? Cristo. Hermanos, si tienes la sombra de tu hijo, una imagen de tu hijo en un cuadro, y tu hijo está de viaje, esa foto tú la vas a anhelar, cada vez que veas esa imagen, esa foto, tú vas a abrazarla, vas a disfrutar viendo una imagen, una sombra de tu hijo. ¿Estamos? Si tu hijo viene de viaje después de 10 años, que se fue a estudiar una carrera, etcétera, cuando tu hijo venga, esa foto, hermanos, ya no te va a importar. Lo que te va a interesar es a la esencia, a la persona de tu hijo. Esa imagen ya no va a tener esa sombra, ya no te interesa. Tú vas a abrazar al cuerpo, a tu hijo, vas a besarlo a él. Es lo que pasó cuando Cristo vino. ¿Por qué existen hoy muchas iglesias, hermanos, evangélicas que están judaizando? Que su shofar y que sus mantillas y que otras cosas más que no me vienen a la mente, hablando con palabras hebreas, judaicas y shalom, y que ¿para qué lo queremos? Ya no lo necesitamos más. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. ¿Cuál es el centro de nuestra predicación? ¿Cuál es la esencia, hermano, de nuestro culto? La persona de Cristo. Esas personas que están judaizando y que quieren hacer su ritual así tipo judaico y todo eso, están todavía con la sombra. Pero eso es algo incoherente, es algo ilógico. Es como que llegue tu hijo y no le hagas caso a tu hijo, estés todavía con el retrato, ¿no? Con la sombra. ¿No sería eso una locura? ¿No sería totalmente ilógico, incoherente todo eso? Hermanos, Cristo ya vino el cuerpo. Por eso ahora nuestro centro de predicación es Cristo. Así que nos centramos en el día sábado. Así que el sábado en su aspecto ceremonial apuntaba hacia la obra de Cristo. ¿Cuál obra? ¿Cómo se le llama el día sábado? ¿Día de qué? De reposo. Aquí hay algo preciosísimo. Encontramos la explicación exacta de su simbolismo, Hebreos capítulo 16 hasta el 4:11. Pero vamos a empezar primero 3:16 al 19, por favor, hermano. Hebreos 3:16 al 19. Vamos a leerlo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Siguiente. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora 4:1 de Hebreos, por favor. Es el siguiente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Siguiente. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Siguiente. Pero los que hemos creído entramos ¿en dónde? En el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Siguiente. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día:
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vea por favor, la misma palabra, el mismo escritor nos está interpretando el significado del día sábado, el día de reposo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día siguiente. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Siguiente. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siguiente. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Siguiente. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos rápido. En los versículos del 16 al 19 del capítulo 3 tenemos la ilustración de cómo los israelitas que salieron de Egipto llegaron a la frontera de la tierra prometida, pero rehusaron a entrar. ¿Cuántos están aquí? Después de haber enviado a los 2 espías, el pueblo no quiso entrar, desobedeciendo al Señor por su incredulidad. Estas palabras están dirigidas a creyentes hebreos que en aquel entonces, en el primer siglo del cristianismo, estaban en peligro de apostatar, abandonando su profesión de fe en Cristo. El apóstol usa esta ilustración de la historia del pueblo de Israel a fin de advertirles para que no hicieran lo que sus antepasados hicieron en el desierto. 2. En el versículo 1 del capítulo 4 tenemos la promesa dada tanto a ellos como a nosotros para entrar en el reposo de Dios. Fíjese en la naturaleza espiritual del reposo o descanso que nos es ofrecido a nosotros. En el versículo 1 dice que es un reposo del cual algunos pueden quedarse atrás o cortos. Un reposo que algunos no alcanzarán. Según el versículo 2, los que se quedan cortos o fuera de este reposo son aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que escuchan el Evangelio, pero que no usan la fe. Según el versículo 3, la forma de entrar a este reposo es por medio de creer el Evangelio. Aquellos que no creen nunca entrarán. El pueblo de Israel permaneció fuera de la tierra prometida hasta que toda aquella generación murió en el desierto porque no creyeron al Señor. Así dice el versículo 19 del capítulo 3. Ahora, hermanos, es necesario identificar correctamente el reposo mencionado en estos versículos. Atención, por favor. Primero, el reposo que el apóstol Pablo tiene en mente, o el escritor de Hebreos, aquí no en la tierra prometida. Esto resulta evidente en los versículos 7 al 9 del capítulo 4. En ellos el apóstol cita a David refiriéndose al peligro de no entrar al reposo. Cuando hacía muchos siglos que Israel ocupaba la tierra prometida. ¿Entró Israel a la tierra prometida, sí o no? Sí entró. Y dice también que Josué no les dio ese reposo. ¿Y Josué le dio la tierra prometida? Sí le dio. Entonces se está refiriendo a otro reposo. A pesar de que los introdujo en la tierra prometida. Josué no está hablando del reposo de entrar físicamente a la tierra prometida. Por lo tanto, el apóstol está diciendo que el reposo significa algo distinto. Este reposo tampoco significa el cielo, porque el versículo 3 del capítulo 4 da a entender que se entra a este reposo ¿cuándo? Ahora, creyendo. Lo mismo afirman los versículos 3, 7 al 12, 3, 15 y 4, 7 y 11, donde se enfatiza la necesidad de entrar ¿cuándo? Hoy, a este reposo. Y se da la advertencia de no endurecer el corazón ante la predicación del Evangelio. Voy rápido. Este reposo tampoco es el reposo del día sábado, lo cual resulta obvio por el hecho de que los judíos, sin lugar a dudas, guardaban el sábado y sin embargo quedaron fuera del reposo. Según los versículos 4, 9 y 10, el reposo del día sábado es solo un símbolo del reposo verdadero que el apóstol tenía en mente aquí.
Entonces podemos concluir que el reposo que se habla aquí no es la tierra prometida, ni el cielo, ni el sábado, sino el reposo es la salvación. Y que estos eran simplemente figuras o símbolos del reposo verdadero, que es la salvación. El hecho de que este reposo signifique la salvación es obvio por las siguientes razones. Primero, porque se refiere a este reposo por lo menos 11 veces en este pasaje, que se los dejo de tarea, Hebreos 3:18 en adelante hasta el versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos. Y como acabamos de ver, este reposo no es la tierra prometida, ni el cielo, ni el sábado. También podemos ver porque la forma para entrar a este reposo es por medio de creer u obedecer el Evangelio, tal como lo dice el versículo 2, 4:2 y 3. Vamos a leerlo, por favor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada, ¿qué? De fe en los que la oyeron. Escúcheme, ¿cuántos escuchan el Evangelio cada domingo aquí? Pero ¿cuántos aplican su fe en esa promesa, en esa palabra? Tú puedes estar escuchando la promesa de reposo. Tú te puedes saber toda la Biblia. Tú puedes citarme los versículos de la Biblia, pero no aplicar fe. Como pasó con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con ellos? Que no pongan su fe en el Evangelio. No van a entrar a ese reposo. Es decir, no serán salvos. Siguiente, por favor. Es este. Pero los que hemos creído, ¿qué dice? ¿Cuándo entramos? Dice, entramos en el reposo. Habla tiempo presente, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. También vemos que el pasaje enseña que la incredulidad o la desobediencia al Evangelio es lo que excluye a una persona de este reposo. Hermanos, se ha dicho así, cuando alguien muere, ¿qué dicen? Ya descansa. La única manera que podemos descansar es este reposo. Es este descanso. Este es el descanso verdadero que nos ha prometido el Señor. Pero si no conociste a Cristo, o si escuchaste el Evangelio y no pusiste tu fe en el Evangelio, no tendrás reposo. Ya descansa, dice, ¿no? ¿Cuántos famosos se han muerto últimamente? Y ves las redes sociales ya descansando. Déjenlo descansar. No descansa, hermanos. Hay una palabra trillada, muchas veces se ha dicho, ya está en Dios lo tiene en su santa gloria. ¿Cómo lo sabes? Hermanos míos, de verdad lo digo esto con todo respeto. Mi padre murió hace 5 años. Espero de verdad en el Señor que haya puesto su fe en Jesucristo. Si él puso su fe en Jesucristo, escuchó el Evangelio, sí, pero no sé si él puso su fe en el Evangelio. Si él la hizo, si él puso su fe en Jesucristo, él está en el reposo del Señor. Pero si no aplicó su fe, hermanos, lo digo con todo temor y toda reverencia y todo respeto, porque sé que aquí muchos tienen parientes fallecidos. Pero hermanos, por favor, no nos engañemos tampoco a nosotros mismos. Pero si mi padre no puso su fe en Jesucristo, él está ahora en un lugar de tormento. Yo no lo sé. Yo no lo puedo asegurar. Eso lo sabré un día. ¿Cuántos quieren entrar a ese reposo? ¿O cuántos ya están en ese reposo? Bueno, también vemos que la naturaleza de este reposo es descrita en el versículo 10 como el descanso o cese de nuestras obras. Por favor, hermano, vamos rápido, ya estamos al final. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado, ¿de qué? De sus obras como Dios de las suyas. Cristo, hermanos, no solamente hizo que descansemos nosotros, sino también Dios. Eso es tremendo. Este descanso es obtenido solo a través de la fe en la obra de Cristo.
Todos aquellos que entran en el reposo de la salvación dejan de depender de sus propias obras. Ya no están tratando de salvarse por medio de sus obras, sino que dejan de obrar y descansan en la obra consumada por el Señor Jesucristo. Ahora entiendo que Mateo 11 dijo Jesucristo así, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Se refería a dejar de ganarte la salvación por tus obras, porque los judíos creían que de esa manera ellos podían ganar el cielo. Así que Jesucristo les estaba ofreciendo descanso a ellos, pero se estaba refiriendo, hermanos, a un descanso para salvación y no un descanso de tu tristeza, no un descanso de tus problemas. Este versículo se ha malinterpretado muchas veces por muchos falsos pastores. Y dicen así, dice el Señor, venid a mí los que están cargados y cansados. Y llega una persona llena de deudas, llena de aflicciones, decepcionada de su novio, de su marido, de su mujer. Venid a mí los que estén cargados y cansados. Y cree la persona que es a eso lo que se refiere. No a eso se refiere. Se refiere a que descanses y pongas tu fe en Jesucristo para que tú puedas tener el reposo de tu salvación. Ya no necesitas obrar para ganar la salvación, porque Cristo la ganó y la obtuvo por nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Esto es maravilloso lo que estamos hablando, hermanos. Es tremendo esto que es algo profundo. Es algo para que usted medite, lo analice, lo digiera, lo profundice. En otro versículo también dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es esto. Muchos mensajes humanistas se predican y se hablan en muchos púlpitos, pero todo el tiempo se refirió al descanso para salvación. Terminamos. ¿Cuál es el mensaje de esta tarde, hermanos? ¿Qué mensaje te llevas hoy? ¿Qué aplicación práctica podemos tomar para nuestras vidas? Atención. 1. Si Dios ordenó dedicarle un día, entonces debemos darle la importancia del tiempo al Señor. ¿Crees que no es importante un día al Señor si lo puso en sus 10 mandamientos y todavía se mantiene ese mandamiento moral? ¿Todavía es permanente? Hermanos, recuerde por favor, para adorar a Dios necesitamos tiempo. Necesitamos apartar un tiempo exclusivo solo para Él, hacer un lado nuestras actividades, ocupaciones, entretenimiento, trabajo. Y no digo que esté mal, por favor, no malinterprete lo que estoy diciendo. No está mal que usted salga con su familia, no está mal que usted salga de paseo, no está mal practicar un deporte, pero por favor, tu prioridad debe de ser siempre, dale lugar al Señor. Algunos me malinterpretan cuando digo esto, pero yo no estoy diciendo lo contrario. El problema es cuando pones en primer lugar lo otro y no al Señor. Ese es el primer mandamiento. Honrar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todo tu corazón. Darle el primer lugar a Él y después lo demás. Aprendemos también, hermanos, segundo, escuche, eso es muy importante, aprender a interpretar correctamente la Biblia. Estudiar y no tomar a la ligera ni un versículo de la Biblia. Algunos leen un versículo y se paran y dan su propia opinión. No podemos hacerlo así. ¿Qué es lo que tienes que hacer para darle la interpretación a un versículo? Tienes que irte a toda la Biblia, para saber a qué se refiere, de qué está hablando este versículo. Recuerde, una mala interpretación te va a llevar a la práctica de una herejía, como sucedió con los fariseos y escribas, los intérpretes de la ley. El día de reposo en el Antiguo Testamento, el sábado, solo tenía un significado ceremonial que anunciaba y apuntaba a la obra de Cristo, el reposo que Él obtendría para nosotros. Quiero que entiendas esto. Tercero, aprendemos dos cosas te pueden dejar fuera del reposo de la salvación. ¿Qué es?
tu incredulidad, lo dice Hebreos. Ellos llegaron al borde, llegaron al límite de la tierra prometida. Y esta es una figura. Y ellos no creyeron. ¿Qué dijeron ellos? Ahí hay gigantes. Nuestros hijos van a ser como bocado fácil para ellos. Y eso al Señor no le agradó. ¿Y qué dijo el Señor? Prometió que ninguno de ellos entrarían. Y de esa generación, hermanos, de 20 años para arriba, ninguno entró excepto Josué y Caleb. Y dijo Dios, por cuanto pusieron como pretexto a sus hijos, que van a ser víctimas de ellos, ustedes van a quedar tendidos en el desierto y sus hijos entrarán a esa tierra. Excepto Josué y Caleb, ellos entraron de aquella generación. ¿Y cuál es la otra cosa que puede dejarte fuera? Dos cosas dijimos, tu incredulidad y tu desobediencia. El que cree y pone su fe en Jesucristo es obediente. El que obedece es porque cree en Jesucristo. Tú puedes decir tengo fe y creo en Jesucristo, pero tu falta de obediencia, tu desobediencia dice en realidad tu fe. Tú dices que eres cristiano, pero no tienes obras. Entonces en realidad no hay fe. Es falsa y por lo tanto estás fuera del reposo de la salvación. Muy bien, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a hablar del significado del reposo para el creyente. No hemos terminado, todavía nos falta más referente a este importantísimo tema. No se lo pierda, por favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tus verdades. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Aplicarla a nuestras vidas y no solamente tener un conocimiento intelectual, no solamente darle una interpretación correcta, Señor, sino también, Padre bendito, aplicarlo a nuestras propias vidas. Ayúdanos, bendito Dios, a que nuestra fe no falte, a tener nuestra fe de salvación y que descansemos de nuestras obras, tengamos descanso y seguridad, Señor, en que tu obra ha sido perfecta, tu vida, Señor, desde tu nacimiento hasta tu muerte, Padre, el sacrificio en la cruz, Señor, ha sido todo perfecto para nuestra salvación. Tú cumpliste toda la ley, todo lo que yo no podía cumplir. Tú viviste la vida perfecta que yo jamás podré vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una fe, a poner la fe de salvación en ti. Señor, te ruego para que mis hermanos que están escuchando, ellos pongan su fe en el Evangelio, pongan su fe en Jesucristo y sean obedientes a tu palabra, porque de lo contrario no entrarán en tu reposo. No entrarán en ese domingo santo eterno, Señor, que viviremos eternamente y para siempre, Señor, ahí en tu gloria, en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de los hermanos de Facebook.